Chuck Swindoll, en su libro de devocionales titulado Ven antes del invierno, habló sobre una llamada telefónica que le hizo una joven mujer. Ella no había sido querida por sus padres cuando nació. Ellos la habían dejado en una casa de crianza, se fueron de su vida y no dejaron ninguna pista sobre su paradero ni alguna promesa de que regresen por ella. Ella fue de casa en casa anhelando el día en que ellos regresaran y la quisieran, la amaran y la aceptaran. Nunca lo hicieron. Los años pasaron. Se convirtió en un adolescente rebelde y atacó ferozmente al mundo, y luego intentó suicidarse. La miseria acechó sus pasos mientras esperó en vano el regreso de sus padres. Al fin, de repente, decidió intentar encontrarlos. Y lo hizo, a través de una increíble cadena de sucesos y las tan llamadas coincidencias, regresó a sus vidas una noche. Pronto descubrió, sin embargo, que aún seguía siendo no deseada. Sus padres le permitieron quedarse con ellos por un breve tiempo, pero la relación era forzada y difícil de manejar. Una mañana le dijeron que tenían planes de adoptar un bebé, y comenzaron de nuevo. En lo profundo de su corazón, ella deseaba ser incluida en ese nuevo comienzo, pero a regañadientes dejó salir las palabras: «No quiero ser un estorbo, tal vez sea mejor que me vaya». Su padre contestó: «Muy bien, te ayudo a empacar». Apresuradamente empacó unas pocas ropas que tenía en su mochila, envolvió una bolsa de dormir, se la dio y le entregó un billete de $10. Luego él le dio la mano, sonrió y dijo adiós. Desde ese momento oscuro de su vida, esa joven mujer ha vivido en las colinas, dormido en callejones, comió de los tachos de basura y ha buscado afanosamente trabajo sin tener éxito. Sin querer piedad ni limosnas, finalmente tomó el teléfono porque se estaba helando en la cabina telefónica y necesitaba encontrar un refugio. Swindoll dijo: «Nunca podré olvidarme de su voz», y en algún lugar se encuentra una chica que está confundida, totalmente desilusionada de la vida y con una terrible necesidad de ser querida. Mientras esa historia es un extremo dramático de no ser querido, estoy muy consciente que el burlador de la humanidad en algún momento u otro ha susurrado en tu oído: «Realmente no eres aceptado por Dios. Realmente no le importas a Dios. Seguramente a Él le gustaría empezar de nuevo sin ti». Damas y caballeros, la mesa de comunión tiene el propósito, entre tantas otras cosas, de silenciar esa acusación, de hacer añicos el mito de que Dios no se preocupa por ti. De hecho, Él se preocupa tanto que su cuerpo carnal fue rasgado y desgarrado por ti. Una pileta de sangre debajo de la áspera cruz declara el amor de Él hacia ti. Creo que les estoy hablando en este momento a personas que aún ahora se sienten no deseadas, olvidadas, no amadas. Francamente, hay momentos en que todos nos sentimos de esa manera. Es un denominador común de la humanidad caída. Es por eso que, mientras preparamos nuestros corazones para recordar la increíble declaración de amor de Dios, quiero tomar algún tiempo y buscar en la Biblia contigo una antigua lista de nombres. Es un pasaje solitario de las Escrituras que ha dejado su propia contribución de ser olvidado y pasado por alto. Actualmente estamos estudiando los libros de Reyes y Crónicas. La lista de los nombres aparecen en Primera de Crónicas, comenzando con el capítulo 1 y con el nombre de Adán, y terminando en el capítulo 9 con el nombre de Asel. Vamos a ver ahora algunos principios preliminares. Obviamente no tenemos mucho tiempo para referirnos a cada historia o personaje de esta gran lista, la cual es, de hecho, la historia de la humanidad hasta este momento. Sin embargo, puesto que fue Dios quien escogió el período de la Escritura inspirada, puesto que Dios se tomó el tiempo para controlar que el nombre de cada uno fuera incluido, nos muestra algunas verdades maravillosas. Déjame sugerir dos de ellas antes de que veamos algunas personas mencionadas en las genealogías. Dos principios preliminares son: de acuerdo a la palabra de Dios, ningún hijo de él
es olvidado o no deseado. De acuerdo a la palabra de Dios, ningún hijo de Él es olvidado o no deseado. Y en segundo lugar, de acuerdo a la perspectiva de Dios, el valor o la riqueza se define muy distinto en el cielo que en la tierra. Escucha bien esto. De acuerdo a la perspectiva de Dios, el valor o la riqueza se define muy distinto en el cielo que en la tierra. Vamos a ver algunos ejemplos comunes y corrientes. Ahora quisiera mirar algunos ejemplos comunes y corrientes de estos principios en Primera de Crónicas. Jabes y su doloroso pasado. Primera Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Nuestra primera parada será en el capítulo 4, el cual trata sobre un hombre llamado Jabes y su doloroso pasado. Para presentar el contexto, el nombre Jabes aparece en la lista durante un tiempo que era muy difícil. La guerra estaba constantemente en los labios de las personas y esta lista de nombres, como un hombre lo expresó, es como un paseo a través de un viejo cementerio. Es una serie de epitafios, uno al lado del otro. Mientras miras este capítulo, sin embargo, el Espíritu de Dios parece detenerse y revolotear sobre una vida. J. Oswald Sanders escribió: cuando Dios se preocupa en preservar el epitafio de un hombre entre millones y lo da en un lenguaje tan conciso y significativo, podemos tener la certeza de que merece un estudio minucioso. Esto es lo que decía Sanders. Por lo tanto, leamos el versículo 9 de Primera de Crónicas, capítulo 4. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. El nombre de este hombre en hebreo era Jabez, el cual es transliterado como Jabes y significa profunda pena o dolor. Su madre está diciendo: por cuanto lo di a luz en Jabes o en dolor. Esto era más que el dolor físico. Mi esposa ha dado a luz a nuestros 4 hijos y nunca olvidaré el dolor que experimentó al dar a luz a nuestro último hijo y el dolor que yo experimenté cuando ella estrujaba mi mano. Había dolor, pero no pena. Este niño es llamado Dolor. Para él no era nada gracioso. A todos lados, donde fuera, su nombre les recordaría a todos las sombras negativas de su pasado. Es por eso que la primer parte del versículo 9 nos da un interesante mensaje. Míralo de nuevo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre significa influyente, poderoso, pesado. Al decir pesado, no está hablando sobre el peso, sino sobre la reputación de esta persona. Es una manera de decir que este hombre era pesado de manera tal que su nombre y su vida producían un profundo respeto de parte de aquellos que lo conocían. Ahora, algo le sucedió a Jabes. No sabemos qué, porque no se nos da ninguna pista para llenar los blancos. Sin embargo, él pasó de ser un hombre que causó dolor a su madre en ser un hombre que fue considerado como el más ilustre y recto entre sus hermanos y un hombre de gran dignidad y honor. Tenemos alguna información sobre lo que le sucedió a Jabes, gracias al versículo 10. No sabemos hasta qué punto de su vida ocurrió esto, pero tal vez fue cuando era un joven. Mira el versículo. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libras de mal, para que no me dañe. Jabes estaba orando una oración que algunos de ustedes ha orado quizás, que todos nosotros en diferentes grados deberíamos orar. Estaba diciendo: Señor, cambia mi futuro. No quiero ser impedido por mi pasado. No quiero que mi futuro sea una representación del dolor que le causé a otros en mi pasado. ¿No es esa una gran oración? Veamos de nuevo una frase clave en medio del versículo 10. Dice: y si tu mano estuviera conmigo.
En esta frase está pidiendo por la presencia íntima de Dios. ¿Notaron la frase, me libras del mal para que no me dañe? Él está diciendo literalmente que mi vida no me Jabes. Jabes está orando, Señor, no quiero vivir de acuerdo a mi nombre, no quiero vivir de acuerdo a mi reputación, quiero cambiar, quiero vivir de una manera distinta. Quiero que algo suceda en mi vida, que sea como doblar en una esquina y abrir una puerta a una flamante habitación. ¿Se han sentido alguna vez así? Por supuesto que sí. Y yo también me he sentido así. Jabes oró, Señor, quiero someterme tanto a ti que viva de una manera diferente. Quiero vivir de una manera tal que cuando la gente diga mi nombre, aun cuando estén diciendo pena, puedan pensar en ti, que puedan pensar en honor, dignidad y pureza. Y la última parte del versículo 10 dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes estaba preparado para acercar su pasado, aun cuando se le recordaba constantemente la pena que le había traído a sus padres, cualquiera sea la razón, su vida fue llena de satisfacción y bendición. Pero permíteme, vamos a ver Rubén y sus valientes hijos. Ahora vayamos al capítulo 5 de Primera de Crónicas y echemos un vistazo a Rubén y sus valientes hijos. Esta será otra fotografía breve e instantánea mientras nos abrimos paso a través de este cementerio israelita y mientras leemos los epitafios. Leamos desde el versículo 18 al 20. Dice la Biblia, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. Observa esto, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en Él. El éxito es determinado por la dependencia hacia Dios. Ahora bien, escucha, Dios incluyó este breve pasaje como un recordatorio constante para todos los que se detienen a leer la lápida de esta pequeña tribu, de que la batalla, ¿a quién pertenece? Al Señor. Es más que una canción. Notamos en el versículo 18 algunas referencias interesantes sobre estos soldados israelitas. Consistían de hombres valientes y eran diestros en la guerra. Eso nos dice que no eran unos haraganes cuando fueron a la guerra. Estos soldados eran altamente entrenados, habilidosos y valientes. En otras palabras, es una forma de decirnos que estos soldados tenían una razón para creer que tenían el poder, la fortaleza y la habilidad para ganar. Sin embargo, cuando fueron a la guerra, no se fiaron de esa habilidad. Su éxito fue determinado por la dependencia hacia Dios. Ahora quiero que noten una frase, y tal vez algunos puedan subrayarla en sus Biblias, como un versículo lema, debido a algo que pudo haber sucedido en el pasado, o que se espera que suceda en el futuro cercano. Miren la última parte del versículo 20, otra vez. Clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable. Quizás ese sea tu versículo. Tal vez estén en medio de una batalla, cualquiera que sea, y necesitan que se les recuerde que Dios escucha y que a Dios le importa. El éxito es determinado por la dependencia hacia Dios. Pero también, la victoria es el resultado de una relación con Dios. Déjenme darles un pensamiento más sobre Rubén y sus hijos. No solo es el éxito determinado por la dependencia hacia Dios, sino que la victoria es el resultado de una relación con Dios. Estos soldados confiaron en Dios. Leí recientemente un artículo que fue extraído de una disertación titulada Renovación Espiritual, cuyo autor es el pastor Dan Schmeisser. El ensayo cuenta sobre un incidente que ocurrió en la vida del gran guerrero del desierto durante la Primera Guerra Mundial, Lawrence de Arabia.
Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, Lawrence llevó a algunos líderes de Arabia a París para representar sus intereses en la Conferencia de la Paz en Versalles. Estos árabes habían vivido en el desierto durante toda su vida y estaban llenos de asombro por las vistas, los sonidos y la tecnología de París. Estaban especialmente anonadados por las modernas comodidades. Cuando Lawrence los llevó a las habitaciones del hotel, se sorprendieron y admiraron cuando él giró una canilla y les mostró cómo manejar el agua corriente. No se podían recuperar del hecho de que disponían del agua a su gusto y aparentemente con una gran provisión sin fin. En el desierto el agua era un lujo. Para obtener agua en el desierto, ellos tenían que cavar un pozo y sacar de a un balde por vez. Ahora en el hotel, ellos podían girar un grifo y llenar una bañera. Lawrence dijo que cuando fue tiempo de abandonar París, encontró a los árabes quitando las canillas de los baños de sus habitaciones. Ellos creían que esos instrumentos mágicos les darían agua a voluntad cuando regresaran a Arabia. Solo después de explicarles con muchos detalles y con dificultad, pudo finalmente convencerlos de que las canillas no servirían si se separaban de sus cañerías internas que llevaban a la fuente de agua. De hecho, no servirían por separado. Qué recordatorio terrible para cada creyente es que solo cuando permanecemos abierta e íntimamente relacionados con nuestro Salvador, Jesucristo, su poder y paz fluyen ricamente en nuestras vidas. En el momento en que nosotros, como sus hijos, desobedecemos, no somos buenos ni para Él ni para el mundo. Quiero hacer una parada más en Primera de Crónicas antes de que dejemos esta lista. Echaremos un vistazo entre bastidores a las actividades del tabernáculo durante los días del rey David. Había literalmente miles de voluntarios y miles de personas relacionadas con su sistema de alabanza. Observemos el capítulo 9 para el primer repaso de algunos individuos consagrados. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 19. Leemos ahí: Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo. Observemos esto, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. En otras palabras, los guardianes habían estado en la familia una generación tras otra. Continuemos con los versículos 21 y 22a. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículos 21 y 22. Por favor, busca tu Biblia. Leemos allí la palabra de Dios donde dice: Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212. Miremos el versículo 27 ahora. Esto era lo que hacían. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Me gusta la referencia sobre los 212. Es como si Dios estuviese diciendo: estoy llevando la cuenta, conozco a cada uno y son preciosos para mí. Dios quería que el número de los guardianes fuese registrado en las Escrituras. Cada uno de estos guardias era importante en el trabajo para Dios. Podrías preguntarle a cada uno de ellos: ¿qué haces? Él respondería orgulloso: soy uno de los 212 guardianes, abro las puertas, eso es lo que hago. Pero también vamos a ver los contadores de los utensilios. Primera Crónicas, capítulo 9, versículo 28. Leemos allí donde dice: algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Imagínense el ministerio de ser un contador de utensilios. También, capítulo 9, versículo 29a, están aquí los lustradores de vajilla. Miremos la primera parte del versículo 29, donde se nos cuenta sobre los lustradores de la vajilla. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla.
también estaban los mezcladores de especies, capítulo 9, versículo 29 en su última parte y el 30. Continuemos a la última parte del versículo 29 hasta el versículo 30, donde aprendemos sobre los mezcladores de especias. Y otros de ellos tenían el cargo de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. También estaban los panaderos. Saltemos ahora a los versículos 31 y 32. Matatías, uno de los levitas primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. Estos eran los que tenían la responsabilidad de hornear el pan. Ahí es donde me hubiese gustado estar habitando. Pero también, si seguimos, capítulo 9, versículo 33 de Primera de Crónicas, están los cantores. Continuemos. Veamos versículo 33 para aprender sobre los compositores. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Ahora, terminaremos con esto, pero es una gran lista. Tenemos los guardianes, los contadores de utensilios, los lustradores de vajilla, los mezcladores de especias, los panaderos y los cantores. Recuerden que Dios no solo está registrando que eran personas que mezclaban especias y componían música. Él nos dice sus nombres. Lo que las personas eran más importante de lo que las personas hacían, y lo sigue siendo. De hecho, en el momento en que empiezas a pensar que lo que Dios hace a través de ti es más importante de lo que Dios hace en ti, es el momento en que empiezas a dar más valor a los resultados, las cifras, el estatus y a la posición en vez del carácter, la integridad, la pureza, la intimidad con Dios. Pero, para ir concluyendo, algunos principios. Quisiera trabajar esto en armonía con un par de principios para concluir. Primero, tu servicio para el Señor puede que nunca sea reconocido ni aplaudido en la tierra. Toma nota, por favor, de esto. Tu servicio para el Señor puede ser que nunca sea reconocido ni aplaudido en la tierra. Cualquiera sea la actividad que estés realizando en tu vida, buscando honrar al Señor, ya sea que estés cambiando un pañal, preparando una comida, ordenando las sillas, moviendo himnarios, estacionando autos o predicando, puede que nunca sea reconocido ni aplaudido en la tierra. Francamente, dudo que los mezcladores de especias y los guardianes hayan sido alguna vez palmeados en la espalda por alguien quien les dijera: «Oh, ustedes los mezcladores de especias, el trabajo de ustedes es decisivo en el ministerio para el Señor». Dudo que alguno de los pulidores de vajilla haya recibido alguna vez una palmeada en la espalda por alguien quien les dijera: «Oh, la vajilla se ve fantástica, no aflojes, me di cuenta de tu trabajo». Puede ser que tu trabajo no sea reconocido ni aplaudido aquí en la tierra, pero de acuerdo al registro de las Escrituras, estos trabajadores evidentemente continuaron mezclando y puliendo, abriendo y cerrando, y así debemos hacerlo también nosotros. En segundo lugar, tu servicio para el Señor nunca será pasado por alto ni olvidado en el cielo. Mientras tanto, como decíamos anteriormente, tal vez tu servicio para el Señor puede ser que nunca sea reconocido. ¿Sabes qué? Tu servicio para el Señor nunca será pasado por alto ni olvidado en el cielo. Escucha el versículo 10 del capítulo 6 de Hebreos. Dice Hebreos, capítulo 6, versículo 10, «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún». Quiero decirte que si Dios puede recordar que había 212 guardianes, si Dios puede responder la oración de Jabes, que brotó de un pasado lleno de dolor,
Si Dios puede recordar y responder al clamor despavorido de los aterrados hijos de Rubén en el campo de batalla, al darse cuenta de que no eran nada y que Dios lo era todo, entonces el registro de las Escrituras es su forma de recordarte que Él puede oírte y recordarte también. Ahora bien, ¿no es irónico que el Dios Todopoderoso nos diera una celebración como la mesa de comunión y nos mande a que lo hagamos en memoria de qué? En memoria de Él. Siempre me consterna pensar que un Dios soberano nos pida que le recordemos. De este modo, la mesa de comunión obra de dos maneras. Nos recuerda que Él se acuerda de nosotros y que nos ama profundamente, y nos desafía con el pensamiento: ¿nos estamos acordando de Él y le estamos amando profundamente? ¿Cuán importante es su nombre para nosotros? Y de esta forma terminamos nuestro estudio por el día de hoy. Quiero que te vayas en tu corazón con ese pensamiento y esa actitud de decir que tal vez no va a ser reconocido tu servicio aquí en la tierra, pero sabes, tu servicio para el Señor nunca será pasado por alto ni olvidado en el cielo. Que Dios te bendiga ricamente.